Dios le bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde. Bienvenido al programa de cómo adquirir sabiduría. Dios sabe todas las cosas que a nosotros nos van a pasar y las que nos van a acontecer. Por eso nos dejó una Biblia que es el mapa para llegar al cielo. En esa Biblia está el libro de Proverbios, la cual nos ayuda a adquirir la sabiduría, nos enseña a adquirir la sabiduría, nos induce a adquirir la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Así que, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo hoy Proverbios capítulo 29, tiene 27 versículos. Así que espero que le ponga mucho interés, mucho amor, mucha atención. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Predicador de la palabra de Dios, José Morel Zapata. Amén. Y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te damos gloria, Señor mi Dios, por este hermoso día que tú nos regalas, Señor. Te pedimos que al leer esta palabra, Señor, tan hermosa, que nos enseña a adquirir la sabiduría que tú nos dices, Señor, que debemos adquirir, te pido que este hermoso día aprendamos algo nuevo y lo apliquemos a nuestras vidas para agradarte a ti, no al hombre. Te lo pedimos, Señor mi Dios, y te rogamos que sea de bendición para los que los escuchan y para nosotros también. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, y empezamos con Ezequías, que va a leer los 10 primeros versículos. Amén, amados hermanos. Y leemos la palabra. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y ahora vamos en este capítulo 29, versículo 1, que dice así: el hombre reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre reprendido, por más que cueste creerlo, es una persona que endurece la cerviz. Endurece la cerviz, o sea que, mejor dicho, si endurece la cerviz ya no hay quien lo ayude, porque eso ya es otro nivel. Y bueno, cuando esté quebrantado, como dice el versículo, no habrá para él medicina, porque tanto endureció la cerviz que ahora cuando le dicen no fue tu culpa, él dice sí lo fue, yo fui el que lo quiso ver. Yo no quise ver que ustedes lo único que querían eran ayudarme. Y yo no... Y empieza a llorar. Es triste, amados hermanos, pero es cierto. Y bueno, también dice así. La palabra del Señor también dice así. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Miren nomás. Cuando la persona justa domina, el pueblo, ¿qué hace? Alegrarse. Alegrarse de que una persona justa sea la que esté encargada de dominar al pueblo. Entonces, ¿hay futuro para la humanidad? Sí, hay futuro y esperanza para los humanos. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Porque sabe que esa persona, por más que se esfuerce, por más que trate de hacer el bien, por ser impío, ya pierde todas las cualidades necesarias para guiar a un pueblo. Y no quiero admitirlo, pero es triste y es cierto. Así es cierto, amados hermanos, porque el pueblo cuando gime, no hay quien lo ayude, solo Dios puede ayudarlo. No sé si han escuchado la frase que aparecía en un canal de televisión: ¿y ahora quién puede ayudarnos? Bueno, solo Dios puede ayudarlos en ese tipo de situaciones que tarde o temprano nos dominan, esas situaciones, y tendemos a ceder a lo que sería el caos y la destrucción. Bueno, y ahora leemos el 3, que dice así: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El hombre que ama la sabiduría alegrará lo que es el regazo de su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. ¿Por qué perderá los bienes? Porque frecuenta rameras. Y frecuenta rameras no es de Dios.
Dios lo dice en su palabra, que no frecuentes rameras y que tu corazón no se vaya hacia las muchas mujeres, porque eso es peligro, perdición y bueno, ya saben lo demás. Así es. Es un verdadero desastre y no hay quien lo ayude, porque no puede haber ayuda carnal. Solo Dios puede ayudar a esa persona a librarse de todo aquello. Más el que frecuenta rameras perderá los bienes. El que frecuenta ramera perderá los bienes. Y los bienes, bueno, para siempre, porque no vendrán más bienes ni nada por el estilo para él. Entonces es fuerte, vamos a ver, es muy fuerte. Entonces luego dice el versículo 4: el rey con juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Una persona que tiene juicio, o sea que es una persona cabal, que todo lo que hace lo hace en orden, no en desorden, es una persona que afirmará la tierra, por más difícil que parezca. Así es. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, nuestra familia, nuestros bienes, la tierra, nuestra heredad, todo lo que nos pertenece será firmado si lo hacemos con juicio, si somos una persona, mejor dicho, de cabal, de buena moral. Entonces debemos entender que Dios con juicio afirmará la tierra. Y luego dice en su palabra más adelante, dice así: el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Así es, amados hermanos. Es como un círculo vicioso, porque la persona que lisonjea en contra de su prójimo retiende delante de sus propios pasos, ya que lo que él está haciendo no dañará a su prójimo, lo dañará es a él. Por eso tenemos que entender que no podemos lisonjear contra nuestro prójimo. Tenemos que ser obedientes a su palabra. Y tenemos que entender que Dios es el único que puede ayudarnos. Así que hay que temerle a Dios, no al hombre. Y por eso es que uno tiene que... Hay muchas cosas que la persona o el ser humano en sí tiene que entender cuando le sirve a Dios. Porque no es como que Dios sea un trabajo fácil de acatar. No. A Dios necesita... Hay muchas cosas que Dios quiere y que Dios hace por su pueblo. Lo que pasa es que nosotros somos medio raros y no provocamos el favor de Dios hacia nuestras vidas, sino que provocamos que provocamos su ira hacia nosotros. Y por eso debemos entender que Dios nos quiere ver bien, nos quiere cuidar. Por eso debemos ser victoriosos, prósperos, amar a Dios con todo nuestro corazón, para que Él sea el único exaltado, alabado y glorificado en toda la tierra. Sí, y debemos ser honestos con Dios, confesarle nuestras preocupaciones, todo lo que nosotras, las dudas que tengamos, todo hay que confesárselo a Dios. Y nos irá mejor, créanme. Y para eso debemos entender que Dios es digno de todo, de ser alabado y de ser exaltado. Luego dice el 6: en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. En la transgresión del hombre malo hay lazo, pero el justo que se alegrará y cantará. Hay lazo, ¿por qué? Porque el Señor no cuida al hombre malo, el Señor cuida es al hombre bueno. Por eso hay muchos detalles que debemos entender a la hora de servir a Dios, para que no tengamos ningún tipo de
incoherencia bíblica o falta de entendimiento de parte de nosotros. Por eso debemos ser obedientes a su palabra. Él es Rey Todopoderoso, digno de ser exaltado, de ser alabado y de ser glorificado. Y por eso a Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, luego dice en el versículo 7: conoce el justo la causa de los pobres, mas el limpio no entiende sabiduría. Conoce la persona justa la causa de los pobres, mas la persona, bueno, como dice la Biblia, el impío no entiende sabiduría. No entiende sabiduría porque él es malo, es impío. Tenemos que conocer la causa de los pobres para que podamos ser bendecidos en esta tierra y en sus próximas cosechas. Amén. Y luego dice en el versículo 8: los hombres escarnecedores ponen ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Porque no dejan que el pueblo se rebele, mantienen siempre al pueblo juicioso, con un buen entendimiento. Lo mantienen recto ante sus caminos. Por eso nadie se meterá en su conocimiento o en su sabiduría, o en como lo quieran llamar. Pero bueno, luego dice: si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo, porque todas sus expresiones son malas. Todas sus expresiones son impías. Por eso que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Entonces es mejor que vivir confiado con Dios. Así que por eso debemos entender que la palabra de Dios es única, viva y eficaz. Y luego dice: los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Las personas sanguinarias aborrecen lo que es al perfecto, mas el que es justo siempre busca su contentamiento. Por eso debemos ser sabios, amados hermanos, sabios y entendidos, para poder entender cada día más lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Él quiere su voluntad, porque Él es Dios eterno, Él es Dios bueno y misericordioso con todos nosotros. Amén. Y bueno, con esto se despide el maestro de la palabra y participante del programa de Niños y Jóvenes con Cristo, Ezequías Morel Zapata, deseándoles un próspero mañana y una feliz semana. Ahora viene mi hermana Sinaí con los siguientes 10 versículos. Amén. Y leemos desde el versículo 11 y dice así: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La persona necia, que es necia, da rienda suelta a toda su ira, o sea, se enoja y no hay quien lo pare. Por eso es que dice que da rienda suelta a toda su ira. Esto es lo que haría una persona necia. Mas el sabio al fin la sosiega. Mas la persona que es sabia al final sosiega su ira. O sea, es como que está airado, tiene ganas de pegarle a alguien, pero se calma, porque es una persona sabia. Mas el sabio al fin la sosiega. Dice el 12: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, o sea, la palabra de maldad, una palabra mala, todos sus gobernantes serán impíos. Todos sus servidores serán impíos. Todas las personas que les sirven van a ser impíos, o sea, no van a seguir la palabra de verdad, o no van a seguir un buen ejemplo, porque el rey o el gobernante, como dice aquí, el gobernante
no da un buen ejemplo. Entonces todos los que lo rodean van a seguir ese mal ejemplo. Y si no, el gobernante se rodea de servidores que dan malos ejemplos, o sea, que no son buenos. Todos los servidores serán impíos. Dice el versículo 13: el pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Tanto la persona pobre, que no tiene nada, básicamente, como la persona usurera, que le quita a los pobres, Dios los hizo. Y Dios le quiere dar la oportunidad, tanto al uno como al otro, de que se arrepientan y de que puedan tener una vida mejor, los dos. Pero aunque el pobre, digamos, no quiera al usurero porque es malo con él y con todo el mundo, y aunque el usurero no quiera a los pobres porque les hace maldad, Dios alumbra los ojos de ambos. Dios ve la misma oportunidad de salvación en los dos y la misma oportunidad de que los dos cambien y se arrepientan. Dice el versículo 13, el 14 digo: del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Del rey que juzga con verdad a las personas pobres, su trono será firme para siempre. ¿Por qué? Porque si el rey gobierna con verdad, juzga con verdad, y no a favor de las personas ricas o de las personas que le hacen favores, entonces su trono será para siempre. ¿Por qué? Porque será guardado en justicia. Será firmado para siempre. El 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría. Por eso nosotros como hijos no debemos molestarnos cuando nos regañan o cuando nos castigan o cuando nos pegan porque hicimos algo malo, porque nos están corrigiendo. Por eso dice: la vara y la corrección dan sabiduría. No es solo hablarle con palabras, porque el corazón del niño está ligado a la necedad, sino que la vara también es necesaria. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mas el muchacho a que lo consiente mucho, o que no le pegan o no lo regañan o no lo castigan, sino que ay, pobrecito, déjalo, es un niño, ese avergonzará a su madre más adelante. Dice el 16: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Cuando los impíos son muchos, cuando los impíos se expanden, mucha es la transgresión, mucho es el pecado, mucho es el egoísmo, la codicia, mucho es el mal al prójimo. Por eso dices que mucha es la transgresión. Mas los justos verán la ruina de ellos. Mas las personas que son justas verán cómo ellos se arruinan a sí mismos. Porque los justos prevalecerán. Mas los impíos serán arruinados. Dice el 17: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Si corriges a tu hijo, te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si corriges a tu hijo, a quien criaste, a quien engendraste, a que es tuyo, te dará descanso. ¿Por qué? Porque al corregirlo les estás enseñando que no se puede hacer y que sí se puede hacer, que son las cosas malas y que son las cosas que no son malas. Y al corregirlo te dará descanso porque ya se encaminará en el camino que le has enseñado. Y dará alegría a tu alma porque no se entrometerá en ninguna cosa mala que no le hayas enseñado. Dice el 18: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía, sin, supongamos, el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que da la revelación de lo que viene más adelante, porque Él es el que conoce las cosas que están en el Padre. Sin el Espíritu de Dios y sin profecía, el pueblo se frena. El pueblo dice: ¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que Dios sí nos oye? Se desenfrena, pierde su camino. Pero, dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mas el que guarda la ley la ley y los mandamientos de Dios, ese es bienaventurado. Porque aunque
no reciba profecía, y aunque la reciba, siempre estará guardando la palabra de Dios, que es para vida eterna, y que la ley y el mandamiento es bienaventurado. Dice el 19: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace. El siervo no se corrige con palabras. O sea, antes se usaba mucho lo que era que personas te sirvieran y que tú prácticamente comprabas personas para que hicieran las cosas por ti en estos tiempos. Y no se corregían con palabras porque ellos ya tenían como, por decir, ya eran personas adultas que ya tenían como grabado qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Entonces no podías corregirlo con palabra porque aunque te escuchaban, se les borraba o no lo hacían porque pura cosa de ellos. Entonces tenías que corregirlo con vara. Pero porque ellos, como dice, entendían, mas no hacían caso. Y lo podemos ver ahorita en la actualidad. Podemos corregir a una persona adulta, pero no va como a hacer caso. O sea, lo va a entender, pero no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo podemos corregirlo? Con nuestras acciones. Porque si le damos un buen testimonio, le mostramos que sí se puede hacer, entonces va a agarrar como más conciencia y va a hacer las cosas buenas que nosotros hagamos. Dice el versículo 20, con esto termino. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Me encanta como Proverbios siempre mezcla, como por decir, has visto hombre ligero en sus palabras, has visto un hombre sabio en su propia opinión, y después al final dice, hay más esperanza del necio que de él. Porque es verdad, una persona ligera en sus palabras es una persona que, supongamos, promete y no cumple. Eso es una persona ligera en sus palabras. O que dice, sí, yo lo hago, y a la final no hace nada. O que te dice, sí, mira, ya te lo compré, y a la final no te compró nada. Eso es una persona ligera en sus palabras. Entonces, más esperanza hay del necio que de una persona ligera en sus palabras. O sea, una persona ligera en sus palabras puede ser, no sé, sabio, puede ser inteligente, puede ser docto, puede ser paciente. Pero si es ligero en sus palabras, más esperanza hay del necio que de él. Por eso nosotros debemos aprender a, si prometemos, que cumplamos. Si decimos algo, debemos hacerlo, porque ya dimos nuestra palabra. No debemos ser ligeros en nuestras palabras, porque pasamos a ser peor que los necios. O sea, hay más esperanza del necio que de una persona que es ligera en sus palabras. Amén. Y con esto termino. Y ahora le toca a tu hermano Josías. A mi hermanito Josías, del 21 en adelante. Bueno, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo en Proverbios 29, versículo 21 al 30, ¿no? Del 21 al 30. Pero solamente tiene 27 versículos. Así que estaremos leyendo, ¿cuántos versículos? 7. Ok. Leemos la palabra, vos la del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. El siervo mimado desde la mimado desde la niñez. El siervo mimado desde la niñez por su amo al postre será su heredero. A la postre será su heredero. El siervo mimado, el siervo mimado, a la postre será su heredero. O sea, el siervo que fue criado, que el amo lo criaba, le quería mucho, lo respetaba, ese será su heredero. Porque si el Señor no tiene hijos, su siervo será su hijo. Así es. Porque si el Señor tiene una esposa que no puede tener hijos, pues se busca la concubina. Pero si el Señor es el que no puede tener hijos, será su siervo el hijo de él. Y por eso lo mima.
Exacto. Mimado. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Bueno, eso es verdad. Las personas iracundas levantan contiendas, se pueden a pelear por nada, te ofenden, te dicen que no sabes. Si no hay problema lo buscan, porque empiezan hasta si les reclama algo que esa persona misma hizo mal, ya, una contienda. En vez de pedir perdón, se pone bravo. Sí. Bueno, el 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Al humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia del hombre le abate. Los soberbios, esas personas que se creen más que los demás, esas personas le abaten su soberbia. ¿Por qué? ¿Por qué le abate la soberbia de ellos? Porque dicen: soy mejor que todos, pero a la vez no soy mejor que nadie. Tengo cosas mejores que los demás, pero a la vez no tengo nada. Porque se sienten vacíos. Aunque tengan todas las cosas en el mundo, se sienten vacíos. Y al sentirse vacíos, se sienten mal. Y al sentirse mal, se siente vacío. Así que no te sientas vacío. ¿Por qué? Porque recuerda que las personas soberbias son las personas que se sienten abatidas. Tú no eres soberbio, ¿verdad? Entonces no te abatas. El 25 o el 24. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. La imprecación no dice nada. O sea, Vuelve a leer. bueno, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma. ¿Por qué aborrece su propia alma? Porque el cómplice del ladrón ayuda al ladrón, claro, pero a la final no tiene casi nada. Lo que obtiene más es el ladrón, porque fue el que lo robó. Y esas personas que es el cómplice del ladrón no tienen nada, o sea, bueno, casi nada. Ya que el ladrón, al robarlo, ¿para qué le va a dar su cómplice? O sea, le dice: oye, yo fui el que me arriesgué, yo fui el que lo robé, tú no puedes obtener casi, así que yo merezco más. Así que no te metáis con el ladrón porque te va mal. El 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El que confía en Jehová será exaltado. Por ejemplo, yo, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano. Bueno, nosotros, los que confiamos en Dios, los cristianos, si tú eres cristiano y confías en Dios, pues te irá bien. Pero si tú eres cristiano y no confías en Dios, eres un cristiano, eres hipócrita, no conoces la palabra de Dios. En el 26. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el favor de cada uno. Es verdad. El favor del príncipe no te quitará el cáncer. El favor del príncipe no te quitará la peste negra. Pero el favor del príncipe puede salvar tu vida. O sea, el favor del príncipe quitará al asesino que te esté persiguiendo de ti, de encima tuyo. Lo quitará. El favor del príncipe no dejará que te mueras. Pero el favor de Dios te quitará la peste negra, te quitará el cáncer, te quitará todo tipo de enfermedad. 26. Muchos buscan el favor del príncipe. El 27. Abominación es a los justos el hombre inicuo,
Y abominación es al impío el de caminos rectos. Abominación es al hombre injusto, el impío. ¿Por qué? Porque el impío lo que hace es fumar, tomar cerveza, tomar bebidas alcohólicas, que le va a ir mal, le va a ir súper mal. ¿Por qué? Porque el impío es una persona mala, pues en sí es impío, no cree en Dios. Pero el justo es una persona que cree en Dios, una persona justa, pero no es buena, porque es bueno solamente Dios. Pero es justo, cree en Él, cree en Dios. Así que por eso el justo aborrece al impío y el impío aborrece al justo. Bueno, se despide el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Bendiciones, mis amados hermanos. A la próxima estaremos leyendo cada día más. Amén. No se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.